Azúa Chávez Adriana. Presente, buenos días. Buen día. Benítez Cardoso Efraín. Presente, maestro. Campos Mendoza Manuel. Presente, buenos días. Muy buen día. Cárdenas Meléndez Andrea. Presente, buenos días. Buen día. Duarte Puente Andrea. Presente, buenos días. Muy buen día. Estrada López Pablo. Pablo. Hernández Torres Miriam. Presente, buenos días. Buen día. Jaime Rocha Luis. Buen día, doctor. Presente. Buen día. Jiménez Herrera Sofía. Presente, profe, buenos días. Buen día. Joan Alonso Donovan. López Gaitán Ana. Presente, buenos días. Buen día. Hugo García Adolfo. Martínez Alanís David. Martínez. Martínez Rodríguez Brian. Buenos días, profesor. Presente. Buen día. Martínez Rosales Jorge. Buen día. Rosa Juárez Josué. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Olmedo Rodríguez Anaí. Presente, buen día. Buen día. Ella Ayala Héctor. Presente, buen día. Buen día. Rodríguez Gallegos Sergio. Presente, buen día. Buen día. Rodríguez Grimaldo Isabel. Rodríguez Jiménez Irving. Rodríguez Palomo Valeria. Presente, buen día. Buen día. Romero Fuentes Olga. Olga Romero. Elvin Martínez Montserrat. Oresti Vanegas Valeria. Presente, profe, buen día. Buen día. Vargas Arroyo Valeria. Presente, profe, buenos días. Buen día. Isabela Rivera Areli. Presente, profe, buenos días. Buen día. Ok, vamos a comenzar. Bien, ¿tenemos alguna pregunta, comentario de la clase pasada? ¿No hay dudas? Ok, entonces, ¿qué es lo que le da estabilidad a la materia? Y que evite que se convierta en otra cosa, que se transforme. Recuerden la química, transformación de la materia. ¿Qué es lo que evita esto? A ver si captaron el mensaje de la clase pasada. ¿Alguna idea? Pues, por ejemplo, veíamos en el ejemplo de las ollas que entre más energía nosotros poníamos para hacer algo, iba a costar igual más energía, pues, deshacerlo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y los demás? ¿Qué dicen? ¿Igual? ¿Tienen esa idea? Imagino, sí, que son los enlaces de las fuerzas fuertes que mantienen a la materia
en este estado de equilibrio, ¿no? Porque pues en este estuviéramos reaccionando pues, todo el tiempo con el ambiente, sin estas fuerzas. Sí, son dos cosas que ahorita los manejan de una forma coloquial, las ideas, pero que podemos resumir en dos cosas. Número uno es el orden del sistema, o sea, de la materia. Mientras más orden tenga, mejor. Mejor porque va a evitar ese orden que se destruya la materia, o sea, que se disperse, que se transforme. Y para introducir orden a cualquier sistema necesitas de energía. Y eso lo pueden aplicar en cualquier cosa, igual como lo notaron la clase pasada. Entonces, para aplicar orden, para generar un orden, tiene que ponerle energía a todo, ¿no? ¿Cuánta energía se requiere? Pues dependerá del tipo de moléculas que tengan y del grado de orden que ustedes quieran alcanzar. Y ese es un punto, es el grado de orden. Y claro, tenemos la otra fuerza que actúa sobre esto, que es la segunda ley de la termodinámica, que eso se ve generalmente en físico-química aplicada a la biología. Pero es la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Y define que en un sistema todo tiende a alcanzar el equilibrio, pero el equilibrio significa el máximo de desorden. Entonces, cuando colocamos este tipo de imágenes, pues indica que el máximo de entropía pues es cuando todo está separado. Y el mínimo de entropía es cuando todo tiene orden. Entonces, aquí el orden se va perdiendo. Entonces, si tú le metes una mayor cantidad de energía para ordenar el sistema, entonces aquí tenemos, por ejemplo, los tabiques cocinados, habitualmente pusieron energía, pues fueron cocinados. Lo mismo con el acero y el cemento, se le mete un montón de energía. Entonces se ordenan las moléculas y eso genera mucho orden, un gran orden. Y el caso extremo del orden es el diamante. Entonces, en el diamante tenemos el mayor grado de orden que encontremos en la naturaleza. Y por lo tanto vamos a tener el mayor grado de dureza en un material. Eso todos lo sabemos. El diamante es de los materiales más duros. Y segundo, prácticamente va a ser indestructible. Entonces, es decir, no vas a poder cambiar la estructura del diamante, porque es algo extremadamente duro. No vas a poder reaccionar al diamante, porque es una estructura extremadamente ordenada. Ok, entonces, el segundo punto es la energía de activación. Y eso es lo que en realidad hace que todos los sistemas sean estables o tengan un cierto grado de estabilidad. Entonces, esa energía de activación, pues igual como lo relacionamos la vez pasada, se aplica absolutamente en todo, como decían ahí, en las relaciones. Entonces, tú le pones ahí esfuerzo, trabajo, dinero, qué sé yo, todo, ¿no? Y estableces y generas algo estable. Pero tienes una energía de activación. Entonces, cuanto más alta sea esta energía de activación, más difícil va a ser que esta entidad, lo que sea destruida, que se deshaga, que desaparezca, que se disperse, que se rompa. Pero si la energía de activación es baja, si esta energía de activación es baja, con cualquier cambio en el medio, puede alcanzar la energía suficiente para pasar esa barrera y desaparecer, transformarse en otra cosa, ¿no? Las relaciones se destruyen, la materia cambia, las sociedades se deshacen, los países se dividen, las inversiones colapsan, etcétera, etcétera. Eso se puede aplicar a muchas cosas. Si lo sabes, si lo entiendes, si lo sabes
Y si entiendes otros sistemas, lo puedes aplicar. Hasta en la sociología lo puedes aplicar también. Esa parte es muy interesante, porque es orden, desorden y energía de activación. Entonces, la energía de activación es prácticamente lo que le da estabilidad o no a las moléculas. Entonces, estas estructuras, desde luego, tienen una energía de activación muy, muy elevada y por eso requieres una gran cantidad de energía para poder destruir los sistemas. Lo mismo acá con la olla de acero inoxidable. La cantidad de energía que requieres aplicar es mucho, mucho, mucho mayor. Su energía de activación es mucho, mucho mayor para destruirla que para cualquiera de estos dos, ¿no? La olla de barro. ¿Sí? No requieres prácticamente nada, ¿no? Con un pequeño golpe, pues ya, bye bye, te deshizo. Entonces, la energía de activación es clave. Pero recuerden, tenemos moléculas. Las moléculas, pues es una población. Y en la población, todas esas moléculas tienen cada una de ellas tiene una determinada energía. Entonces, por ejemplo, la temperatura es ustedes ya lo saben, porque lo tuvieron que haber visto en física, pues es el promedio de todas estas energías cinéticas de cada una de las moléculas en términos individuales. Y generalmente tiene esta distribución tipo Boltzmann. Entonces, hay alguna de ellas va a tener una energía de activación una cantidad de energía bastante alta. Y así vamos a tener otras, en el extremo, que la cantidad de energía va a ser pues, relativamente baja. Y tenemos el promedio de la energía de activación, que sería, perdón, de la energía cinética de las moléculas, que sería la temperatura, ¿no? Ustedes lo saben ya, creo que bastante bien. Entonces, así es como reaccionan las moléculas en la naturaleza, y por eso cambian, se convierten en otra cosa. Y vimos varios otros ejemplos en la clase pasada. Pero todo esto, creemos que también obedece al equilibrio, el equilibrio de los sistemas. Entonces, esto no cambia porque sí. Cambia porque el equilibrio indica que tiene que cambiar, y el equilibrio nos indica que debe alcanzar su máximo de entropía, es decir, que todo esté disperso. Entonces, ¿quién define cuál es el destino final de todo esto? Es la constante de equilibrio. Entonces, en el equilibrio vamos a tener un balance entre el orden y el desorden. O vamos a tener el máximo de desorden con cierto grado de orden. O sea, no es el 100% de desorden siempre. En algunos casos sí, en algunas reacciones sí es el máximo, el 100% de desorden. Y esto puede ocurrir en forma gradual. O sea, la velocidad que ocurre, por ejemplo, en Real de 14 está ocurriendo pues, de una forma muy lenta. Pero hace 100 años, pues eso estaba muy bonito, estaba como el centro de San Luis Potosí, si no es que más bonito. Pero la velocidad a la cual ocurre, esa es independiente de la constante de equilibrio. Entonces, esto puede ocurrir de una forma muy, muy rápida o de una forma muy, muy, muy lenta. Entonces, quien define la velocidad de la reacción es la energía de ¿qué? Energía de activación. Sin importar qué tan arriba o qué tan abajo en términos energéticos es el producto. Entonces, la energía de activación es quien define la velocidad de la reacción. Y tenemos reacciones que ocurren de una forma muy, 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 muy lenta, extremadamente lenta. Por ejemplo, si ustedes toman 100 gramos de azúcar, bueno, ¿cuánto le ponen a sus cafés de azúcar? ¿Una cucharada, 2 cucharadas, 3 cucharadas de azúcar? Como 2. 2. Supongamos que son como 3, 4 gramos, ¿no? Sí. A lo mejor estoy exagerando, pero dejemos ese número ahí. 3, 4 gramos de azúcar. Supongamos que toman ese azúcar y lo ponen en una cajita de vidrio. Le quitan el aire
bueno, le dejan el aire, le ponen la cajita de vidrio y ustedes esperan a ver si se transforma o no. Y lo checan al siguiente día, y después al siguiente día, y así. ¿Y qué van a observar con respecto al tiempo? ¿Varía la cantidad de azúcar? Cambia Pues no, va a seguir ahí los granitos de azúcar, ¿no? siguen ahí los granitos de azúcar. Sí, pero yo les puedo asegurar que algunas moléculas de ese azúcar ya se transformaron. Pero la reacción es extremadamente lenta que no se dan cuenta, no es posible verlo. No es posible determinarlo. Porque es muy lento. Pero si ustedes ponen ese azúcar en su café, y lo hicieron supongo que temprano, en estos momentos ese azúcar ya se transformó. Ya no existe el azúcar como tal. Y entonces lo que ocurrió fue un aumento en la velocidad de la reacción. Entonces hay reacciones que ocurren extremadamente rápido sin necesidad de catalizadores. Simplemente requieren de que un pequeño grupo de las moléculas presentes alcancen la energía de activación para poder llevar a cabo esa reacción. Entonces, ¿cuáles son las reacciones más rápidas que ustedes hayan visto en su vida? Que conozcan, sepan. Pues no sé si cuente el sol. Una reacción rápida, no, aquí en la Tierra. Ok. La del vinagre con el bicarbonato. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, no sé en toda la parte, pero más que nada como cuando empiezan a hacer la espumita como que atrapan aire, así. Ok, genera CO2, ¿no? Sí, sí. Genera CO2. Es una reacción rápida. ¿Qué tan rápida? Pues digamos que relativamente rápida, pero hay reacciones más rápidas. ¿Alguna otra propuesta? El fuego, o sea, la combustión. La combustión. Ok, es una reacción, sí, relativamente rápida. Le prendes fuego. Pero hay otras más rápidas. La efervescencia, profe. La efervescencia es similar como la del vinagre. Y si no, creo que es la misma, una reacción muy, muy similar. Cuando ocurre la división de un átomo en una bomba atómica. La división de un átomo, una bomba atómica, por ahí vamos, sí, es una de las reacciones muy rápidas. La radioactividad. No, bueno, esa es lenta y eso depende de mucho del tipo del átomo radioactivo. Es bastante lento. Recuerda, tenemos ahí el carbono 14, que sirve para datar, para fechar. Y pues depende, tiene un tiempo de vida media y tiene una velocidad bastante lenta. Pues la radioactividad no, y depende del tipo de compuesto radioactivo. Pero Efraín dijo algo, son las explosiones. Las explosiones son reacciones que ocurren de una manera increíblemente rápida. De ahí deriva el poder destructivo. Y claro, tenemos explosiones accidentales y las que no son accidentales y otras son las controladas. A mí me gusta, por ejemplo, el caso de las bolsas de aire. Todos conocen las bolsas de aire de los autos, ¿no? Saben que tienen las bolsas de aire de los autos. Entonces, ¿para qué sirven las bolsas de aire? ¿Qué es lo que hacen? Pues en un choque evitan que te lastimes, ¿no? Ok, se inflan y evitan que te lastimes. Sí, entonces,
No sé si supieron hace como 2 años o 3 años, una noticia, en la Ciudad de México iba un fulano como a las 4 de la mañana, salieron del antro, llevaba un BMW y en Reforma iba a 220 kilómetros por hora. Y algo pasó, se estrelló con un poste. El conductor fue el único que se salvó porque la bolsa de aire se activó, se infló y cuando iba a golpear el volante, la bolsa de aire ya lo estaba recibiendo. Y no ocurrió con el resto, desafortunadamente. Entonces, mira, la distancia de la cabeza al volante, ¿cuánto es? ¿Qué distancia tienes de tu cabeza al volante? ¿Qué será? ¿Medio metro? Medio metro, ¿ok? Y si vas a una velocidad de 220 kilómetros por hora y te paras súbitamente, ¿cuánto tiempo te lleva a alcanzar ese medio metro? Pues 4, no. No, es un problema de física, ¿no? Eso lo pueden calcular. Pero te lleva una fracción de segundo, creo, o menos, mucho, mucho. Bueno, es una fracción de segundo. No sé cuánto, pero es una fracción muy, muy pequeña de segundos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Sí. A ver, ¿sí visualizan el ejemplo? Y en esa fracción tuvo que haber ocurrido una reacción química, porque es una reacción no química lo que ocurre ahí en el volante, en el sistema. Entonces algo se activó, la señal fue a parar hasta donde estaban los componentes de la reacción química. Se inició la reacción y antes de que tocara el volante, la cabeza del conductor, ya lo estaba esperando la bolsa llena de aire. ¿Se imaginan la velocidad de esa reacción? La reacción química, como la efervescencia y lo del bicarbonato con ácido acético, te produce gas, te produce un gas. Bueno, el componente de ese sistema es ácida de sodio y produce nitrógeno. Y hay una segunda reacción que también te aumenta también la cantidad de nitrógeno y de otros gases y te infla la bolsa de aire. Entonces este sistema se desarrolló por ahí de los 70s, 80s y pues ha funcionado bastante bien para muchas personas, no para otras, pero sí para muchas. Entonces esa es una reacción que no es catalizada, es una reacción extremadamente rápida. Y la energía de activación es muy, muy baja en este sentido, aquí en esta reacción. Entonces, por una pequeña chispa es suficiente para alcanzar la energía de activación, para recibir ciertas moléculas, de ahí se libera más energía y esto conduce a un aumento en la energía del medio y la reacción procede en instantes, prácticamente en instantes, sin necesidad de un catalizador. Entonces, bueno, el equilibrio indica que en este sistema es pasar todos los componentes a gas, ¿no? Y lo puedes hacer de una manera muy lenta, de una manera muy rápida. En este caso, el proceso es rápido, muy, muy rápido. O bien, como en el caso del azúcar, lo puedes hacer o va a ocurrir de una manera muy lenta, porque sabemos que va a producir gas finalmente, que es el máximo de entropía. Entonces, en el azúcar que ustedes pusieron en el cubo transparente, va a pasar mucho, mucho tiempo, no sé, si meses o años, antes de que vean desaparecer el azúcar y que todo haya pasado a gas, que haya alcanzado su máximo de entropía, sin necesidad de catalizadores. Entonces tenemos reacciones extremadamente lentas y tenemos reacciones extremadamente, ¿qué? Rápidas, muy, muy rápidas. Bien, preguntas hasta aquí.
¿Y las enzimas, cómo podemos realizar su reacción por el compuesto que está funcionando o por la enzima? Perdón, no te escuché bien. Más bien, no se oye Y en bien. una, Hay ok, mucho ruido de y en fondo. una, perdón, y en una enzima, ¿cómo se determina este nivel de reacción? ¿Es por la enzima, sus compuestos o por las macromoléculas que reaccionan? ¿Te refieres a la velocidad de la reacción? Sí, ¿Cómo determinas la velocidad de la reacción? Bueno, esa es una muy buena pregunta y eso lo vamos a ver, no en detalle, porque para ello necesitamos un curso específicamente de cinética enzimática, porque no es tan fácil la determinación de la velocidad de la reacción en una enzima. Pero se hace, no es lo que hacemos normalmente, pero es un poquito difícil de explicar y es un poquito difícil también montarlo. Pero se hace. Entonces voy a tratar de explicarlo en breve, porque no puedo extenderme mucho, no puedo dedicarle tampoco tanto tiempo a esto, porque tenemos muchos temas más. Bien, pero bueno, ya tenemos una pregunta que es sobre las velocidades de reacción. Entonces, las enzimas, ¿qué es lo que hacen? Las enzimas lo que hacen es afectar las velocidades de reacción, sin afectar el equilibrio. Las enzimas jamás te van a afectar el equilibrio. El equilibrio siempre va a ser el mismo. La constante de equilibrio siempre va a ser el mismo, independientemente si tienes enzimas o no. Lo que va a hacer la enzima es aumentar la velocidad de la reacción. Entonces, así como vimos en velocidades de reacción extremadamente rápidas y otras lentas, pues las enzimas lo que van a hacer es actuar en todas las velocidades, en las lentas y en las rápidas, y las va a aumentar varias veces más. Y la pregunta es cómo es que afecta, cómo es que aumenta las velocidades de reacción. Entonces, de entrada, si las enzimas aumentan, ¿qué? Las velocidades de las reacciones, y el mecanismo es por la disminución de la energía de activación. Entonces, aumenta la velocidad disminuyendo la energía de activación, sin afectar el equilibrio. Entonces, el equilibrio no se afecta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una reacción de SAP, cuya velocidad es lenta, no notan el cambio. Por el momento que ustedes colocan una enzima, la velocidad de esta reacción aumenta considerablemente. Entonces, lo que tenemos es que la enzima se combina con el sustrato, forma un complejo enzima-sustrato. Después, este complejo enzima-sustrato alcanza el estado de activación, el estado de transición, porque la energía de activación que se requiere es menor, mínimo. Pasa a producto, es decir, se transforma el sustrato a producto dentro de la enzima. Después se libera la enzima y el producto. Y esto ocurre a una velocidad extremadamente rápida. Y en términos de energía, este es el gráfico que describe cómo es que el mecanismo de la catálisis enzimática en una reacción química. Entonces tenemos el estado de transición, tenemos la energía de activación. La energía de activación es este delta G, un CAT. Este es igual. ¿Ok? Es esta energía de activación. Entonces, como pueden observar con enzimas, tenemos aquí unos picos que se requieren para alcanzar un estado de transición específico para la formación del complejo enzima-sustrato, uno. Otro pico para alcanzar el estado de transición, ahora sí, del cambio del sustrato a producto, después cae. Y después otra energía de activación que se requiere para la liberación del producto. Entonces, cada uno de estos pasos va a tener una energía de activación y
cada uno de ellos va a ser una energía de activación baja. De tal forma que, siendo la energía de activación baja, vamos a tener una mayor cantidad de complejos que puedan alcanzar, ¿qué? Esa energía de activación pequeña, baja, ¿no? Hay una mayor población con esa energía de activación y por lo tanto va a pasar mucho más fácilmente a atravesar estos estados de transición. Entonces, se genera el producto de una forma rápida. Entonces, entonces las velocidades de la reacción aumentan porque disminuye la energía de activación. No se afecta el equilibrio sigue siendo lo mismo, la constante de equilibrio sigue siendo la misma. Y la pregunta ahora es cómo es que disminuye la energía de activación. Esa sería una buena pregunta. Bueno, pues antes vamos a ver lo que es la constante de equilibrio y el delta G. Entonces tenemos la energía, el delta G, los cambios de energía libre en las reacciones. Pues generalmente en las enzimas estas reacciones ocurren a temperaturas bajas, relativamente bajas, 298 kelvin, presiones también relativamente, presiones normales, una atmósfera, y la concentración de soluto cuando es 1 molar se considera delta G estándar. Cuando no tiene esas condiciones es delta G simplemente. Entonces, cuando todo esto tiene estos valores, es delta G estándar. El pH también es de 7. Pero generalmente las enzimas actúan en estas condiciones. Y las reacciones químicas, si tú quieres aumentar una reacción química, lo puedes hacer sin enzimas. ¿Cómo aumentas una reacción química? ¿Cómo aumentas la velocidad de una reacción? Pues lo que haces generalmente es aumentar la temperatura, le pones temperatura para que aumentas la temperatura, le pones calor para que las moléculas choquen más rápidamente, y se transformen, y ocurra esta transformación de la materia. Pues has de hacer lo mismo también aumentando la presión. Si aumentas la presión, las moléculas están más cerca unas de otras, aumenta también el número de choques. Pero estos choques efectivos, pues bueno, es mayor. La concentración del soluto, pues bueno, de los sustratos, pues puede ser 1 molar, siempre es concentrado. Y el pH generalmente son pHs extremos, o son pHs muy ácidos, extremadamente ácidos, más allá del 0. O bien pHs muy alcalinos, exageradamente alcalinos. Entonces, las condiciones para acelerar una reacción sin la ausencia de enzimas son extremas. Temperatura extrema, presión extrema, pHs extremos. Y esa es la manera como uno como químico puedes aumentar tu reacción en tu tubo de ensayo. Pero en las enzimas no puedes hacer eso. Entonces tenemos una atmósfera de presión, tenemos que funcionar, nuestras células funcionan a una temperatura determinada, generalmente baja, en este caso 37 grados, 36. Otros organismos requieren temperaturas más bajas, por ejemplo, las levaduras trabajan a 30 y otras aún más bajas, por ejemplo, los psicrófilos viven a temperaturas de entre 0 y 10 grados, algunos incluso en el permafrost, a menos de 0 grados. Y tenemos el caso extremo de los que viven a temperaturas elevadas, los extremófilos, que viven a 90, 100 grados. Ahí tienen toda la energía posible, necesaria para llevar a cabo todas las reacciones. Ahí la pregunta es más bien, ¿cómo impides que se lleve a cabo las reacciones de una manera muy rápida? Entonces, tenemos todo lo contrario, ¿no? El control de las reacciones que no ocurran de una forma tan rápida. Pero ese es otra área muy, muy, muy interesante de la bioquímica, de la biofísica. Y
Y tenemos a los misófilos y a los psicrófilos, en donde las reacciones tienen que ocurrir a unas temperaturas relativamente bajas. Y tienen que ocurrir a velocidades extremadamente rápidas. Bien, pero entonces tenemos la constante de equilibrio, tenemos el delta G. Entonces, las enzimas no cambian el delta G, la constante de equilibrio. No cambian el delta G. El delta G sigue siendo el mismo. Lo que cambia son las velocidades. Y el delta G de una reacción lo que nos dice es la espontaneidad o no de la reacción, si es endergónica o es exergónica. Entonces, delta G está dado por esta ecuación, que es menos RT por logaritmo de la constante de equilibrio. Bueno, lo puedes poner como logaritmo base 10 o logaritmo natural. Cuando tienes base 10, tienes que ponerle prefijo 2.303, pero con logaritmo natural no. Con logaritmo natural es menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Ese es tu delta G. Entonces tú puedes manejar tu delta G en cualquiera de las dos formas. Logaritmo base 10, logaritmo natural. Y bueno, la R es la constante general de los gases, es 8.315 joules por mol por Kelvin. La temperatura es absoluta, 98 kelvins. Y el logaritmo es de la constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio es lo que nos indica hacia dónde va a dirigirse esa reacción. Si va a ir hacia adelante o se va hacia atrás. Entonces, en este caso, utilizamos una constante de equilibrio de 10 a la menos 6. Entonces, tenemos aquí una tabla. Entonces, tenemos la relación entre constante de equilibrio y delta G. Entonces, la primera columna es la constante de equilibrio. Entonces, 10 a la menos 6 nos da un delta G de 34.2 kilojoules por mol. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿esta reacción es exergónica o endergónica? Efraín, ¿es exergónica o endergónica? Bueno, es que no sé qué sea exergónica y la otra palabra. Exergónica y endergónica. Ok. Exergónica significa que libera energía. Endergónica significa que toma energía del medio. Bueno, no sé si lleva acento ahí. Ahí lo checan. Entonces, toma energía del medio o libera energía del medio. Un delta G positivo nos indica una reacción exergónica. No, perdón, al revés. Endergónica, correcto. Endergónica, requiere energía. Entonces, ok. Este tipo de reacciones endergónicas generalmente son reacciones de síntesis, cuando estás construyendo algo, cuando estás ordenando algo, requieres de energía. Entonces vamos conectando los puntos. Requieres de energía y por lo tanto, pues bueno, tu delta G es positivo. Pues tienes que ponerle energía para que puedas llevar a cabo la reacción. Pero si no está esa energía, no vas a poder llevar a cabo la reacción. Entonces es una reacción endergónica. Las reacciones endergónicas también sabemos que no son, ¿qué? Son no, ¿qué? No espontáneas. Son no espontáneas. ¿Y las exergónicas son qué? Espontáneas. Entonces las exergónicas ocurren sin necesidad de que le pongas energía. No requieren esa energía. Y las reacciones espontáneas tienen un delta G
negativo. Y esto está relacionado con la constante de equilibrio. O sea, todo lo que, recuerden, la constante de equilibrio es la neta del planeta. Es lo que define a dónde va a parar todo. Sí, bueno, así dicen ustedes, ¿no? La neta del planeta. O ya no dicen eso. ¿No? ¿Ahora qué dicen? Sí, profe, creo que ya también estoy grande para saber qué dicen los jóvenes. ¿En serio? Ana, no te creo. Creo que sí. Estás chiquita. No, tú no, para nada. Pero sí dicen, ¿no? La neta, así decíamos en nuestra época, la neta del planeta, pero ahorita no sé cómo se llama. Pero de verdad, la constante de equilibrio es eso, es quien define a dónde va a parar todo. Entonces, define si es espontánea o no una reacción. Define si tu sistema se va a deshacer o no se va a deshacer. Si define si lo que construiste finalmente va a terminar siendo un desastre o no. Se va a mantener. Entonces, además de las velocidades de reacción, tenemos la constante de equilibrio. Entonces, sí, cuando la constante de equilibrio nos dice que se va a transformar, que se va a deshacer, ya a una velocidad lenta o rápida, eso, pues, bueno, ya dependerá del sistema. Pero la constante de equilibrio te dice si sí se va a deshacer o no se va a deshacer. Es más, puede irse al revés, ¿no? Si la constante de equilibrio, como en este caso, es 10 a la menos 6, lo que está indicando es que lo que vas a ver es que no se va a deshacer, sino todo lo contrario, se va a formar, no se va a deshacer, que no se va a formar. Sí. Si en uno te dice que se deshace, en el otro que no se deshacen. Y al contrario, si tienes componentes del otro lado, van a pasar al lado izquierdo de la reacción. Entonces la reacción va a ir de reversa. Entonces esta parte es muy interesante, porque no vas a ver cómo todo se está deshaciendo, sino cómo todo se va construyendo, ¿no? Y eso pues ocurre en la naturaleza también. Entonces así como podemos poner el ejemplo del azúcar y ver cómo se va descomponiendo, ya sea con una enzima, si le pones la invertasa, por ejemplo, eso va rápido, se transforma rápidamente, o si lo dejas ahí, ¿no? La transformación es muy lenta. Pero existe lo contrario, en donde tenemos la síntesis de la sacarosa y el azúcar. Y eso ocurre no de una manera espontánea, pero ocurre. Y ocurre todos los días. Entonces, en las plantas tenemos ese proceso. Pero la constante equilibrio te indica que requieres de energía. Tienes que proveerlo para ver que eso se esté formando, que se esté construyendo. Entonces, sí, finalmente es la aplicación de la energía. Ok, ¿es complicado o no es complicado esto de de la transformación y las velocidades de la transformación de la materia y los equilibrios, las constantes de equilibrios en delta G? ¿Qué opinan? ¿Es complejo? Valeria. Yo creo que sí ha de ser complejo para nosotros analizar como todas las constantes, ¿no? Bueno, ha de ser algo muy divertido en ese momento, pero complicado. Ana, Gaitán. Creo que sí es complejo. No entendí bien lo de endergánica, o sea que retiene la energía que tiene o que... ¿Mm? Endergónica significa que requiere energía para que la reacción ocurra, que pase hacia la derecha, hacia el lado derecho de la reacción, de la reacción. Entonces tenemos aquí esta reacción. Cuando este producto P está arriba, o sea, arriba de la línea,
sería endergónica. Pero en este caso está abajo de la línea energética del sustrato de ese. Tienes la línea, ¿no? Entonces, P está abajo, entonces es exergónica. Cuando está arriba, bueno, la diferencia de energía, pues es, P tiene menos en este caso, pero si estuviese arriba, la diferencia de energía de P contra S, pues P tendría más, entonces es energónica. Entonces esa cantidad de energía que tiene de más, pues lo tuvo que haber tomado de algún lado, por eso es energónica. Exergónica, pues es lo contrario, es una reacción espontánea, no requiere energía, y el exceso de energía lo libera en medio. Entonces todo está relacionado con la constante de equilibrio. Entonces ustedes pueden calcular todos estos deltas Gs con su constante de equilibrio. Pero hasta ahí no, pues si no lo hacemos, no nos daríamos cuenta de esto. Pero más importante que calcular, bueno, ¿qué de tarea? Hacer las operaciones, el cálculo de los deltas Gs, utilizando la constante de equilibrio que está en la primera columna, lo meten en esta ecuación de delta G y calculan el delta G de la segunda columna. Eso queda de tarea. Sí, queda de tarea. Pero ahora vamos a ver el poder de la constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio nos dice que es la relación de las concentraciones del producto con respecto a las concentraciones del sustrato. Siempre va a ser así. Entonces, en este caso tenemos un producto y un sustrato, pero podemos tener dos productos y podemos tener, bueno, vamos a cambiarle B, CD. Sean los productos. Puede tener dos sustratos. Quedaría así. Si tuviese un producto y dos sustratos, quedaría de esta manera. Y un producto y un sustrato quedaría como lo teníamos al inicio. Y no estamos metiendo aquí esta geometría porque eso aumentaría la complejidad de la ecuación. Pero bueno, esa es la relación más sencilla entre producto y sustrato. Un sustrato se transforma en un producto, ¿no? Pero existen las otras opciones. Con sustrato se transforma en dos productos, 3, 4, 5, ¿no? O bien al revés, que dos sustratos se transformen en un producto, o dos o tres productos. Y todas las combinaciones que ustedes quieran. Y esa sería la relación en la constante de equilibrio. Entonces, la notación que tenemos aquí para la constante de equilibrio es una notación científica. Entonces, lo que nos indica acá de equilibrio con 10 a la menos 6 significa, si tú realizas la operación de entre la concentración de producto y de sustratos, y yo voy a escoger desde concentración de producto 1, de sustrato, para que me dé 10 a la menos 6, le pongo ¿cuánto? 1.000.000, ¿no? Y entonces 1 entre 1.000.000 es 10 a la menos 6, o sea, es este valor. Entonces esto nos indica que en el equilibrio, para esta reacción, la que teníamos en la tabla, de 10 a la menos 6, con un delta G de 34.2, ojo, en el equilibrio, en la cajita esta de cristal, en el tubo de ensayo, vamos a tener de producto 1 y 1.000.000 de sustratos en el equilibrio. Y de esto ya no se va a mover, porque alcanzó el equilibrio. El equilibrio nos dice, con ese constante equilibrio, que vas a tener 1.000.000 de sustratos, de moléculas, y una molécula de producto Yo en el equilibrio. tengo una duda. Sí. Para llegar a este equilibrio se tuvo que poner, o sea, temperatura, presión o todos esos factores, ¿no? A una cierta cantidad. No, ojo, para
para llegar a eso, para aumentar la reacción, tienes que cambiar la temperatura, aumentarla y aumentar la presión. Pero tú puedes mantener la temperatura ambiente y la presión de una atmósfera, y de todos modos va a llegar al equilibrio. Pero, ojo, para llegar al equilibrio no sabes jamás sabes cuánto tiempo te va a llevar. A lo que me refiero es que las condiciones que hicieron que se diera este equilibrio se tienen que mantener, o es algo como de le doy y... Ok, eso es correcto. Las condiciones para alcanzar el equilibrio se tienen que mantener, sí, definitivamente. Tú tienes que mantener por un X tiempo esas condiciones para que este equilibrio se alcance. Entonces, si el equilibrio, si para alcanzar el equilibrio de este sistema requiere 2 o 3 años, y necesitas forzosamente mantener durante ese tiempo esas condiciones. Y puede ser más tiempo, ¿no? Dependiendo de esas condiciones. Sí, acabas de comentar algo que es clave, que es importantísimo. Quien define el equilibrio de una reacción son las condiciones del sistema. Entonces tú puedes modificar los equilibrios. Pero una vez que fijas los equilibrios, ese equilibrio pues ya se vuelve una constante. Entonces mientras no cambies las condiciones, no vas a cambiar el equilibrio. Pero ese va a ser su equilibrio, su constante de equilibrio, ¿no? Para esas condiciones. Bien, ok, ¿alguna otra duda? ¿No? Ok, entonces, si aplicamos lo mismo para el resto de las constantes de equilibrio, pues bueno, en el segundo caso vamos a tener una molécula y 100.000 ¿qué? Moléculas de sustrato. Una molécula de producto con 100.000 de sustrato, y así sucesivamente. Uno con 10.000 en el equilibrio, uno con 1.000, uno con 100, uno con 10. Y cuando tienes una constante de equilibrio de 1, pues vas a tener la misma cantidad, ¿no? Ya sea 1.000 y 1.000, o 1 y 1, o 10.000 y 10.000, lo que gusten, pero vas a tener la misma cantidad de producto y de sustrato. Y el delta G ahí va a ser pues de 0. Y después, cuando tienes en tu equilibrio una mayor cantidad de producto que de sustrato, al revés. Entonces, toda esta parte que vimos corresponde a una de reacciones endergónicas, donde si tú quieres aumentar la cantidad de producto, tienes que proveerle al sistema de energía. ¿Para qué? Para que puedas tener esta mayor cantidad de producto. Si no, no va a ocurrir eso. Por eso es una reacción endergónica. Y claro, por el contrario, cuando por sí solo tú tienes un mayor número de productos que de sustrato, vamos a tener reacciones ¿qué? Espontáneas, exergónicas. Entonces aquí tenemos al revés, ya no 10 a la menos 6, sino 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6. Entonces aquí tenemos 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y 1.000.000 de productos por unidad de sustrato en el equilibrio. Y ojo, todavía no hemos entrado con las enzimas. Ese es el equilibrio solamente. Bien, preguntas. Bueno, es que momentos antes me había dicho que era difícil, o sea, este cálculo no es difícil, pero me imagino que determinar esto, ¿lo fue o no? ¿Cómo sabían que?
que tenían que hacer esas concentraciones. Bueno, esas constantes de equilibrio. ¿Cómo encuentras Pero el bueno, acá equilibrio? no. Sí, Ajá. es experimental, se hace en forma experimental. Mm, Vale. sí, hay maneras para determinarlo. Tienes que dejar pasar mucho, mucho, mucho tiempo y, y ver hacia dónde tiende tu reacción. Vas a encontrar una asíntota y ahí es donde vas a encontrar el equilibrio. Entonces, al inicio tú vas a ver cómo se van distribuyendo los productos y los sustratos con respecto al tiempo y en algún momento ya no va a haber un cambio. Pero la pregunta es, ¿en qué momento vas a encontrar eso? Pues es que no lo sabes porque tienes que dejar pasar mucho tiempo. Sí, así es como se determinan las, los deltas, las constantes de equilibrio. Es que dejar pasar mucho tiempo. Cuando ya veas que ya no cambia el sistema, significa que alcanzaste el equilibrio. Entonces, cuando haces experimentos, puedes tener la fortuna de que el equilibrio se alcance de una forma rápida. Eso es bueno, porque no te llevará mucho tiempo calcular tu constante equilibrio. Pero si tienes una reacción en donde el equilibrio se alcanza de una forma muy, muy lenta, te va a llevar bastante tiempo hacer ese experimento. No sé si me explico. Tú no sabes en qué momento vas a alcanzar el equilibrio. Al inicio no lo sabes, jamás lo sabes, hasta que empiezas a hacer el experimento. Si tienes la fortuna de ver como con la explosión, ¿no? Si tú te preguntas en qué momento alcanzo el equilibrio, pues en un abrir y cerrar de ojos ya lo alcanzaste. Pero en otras reacciones no es tan rápida. Entonces todo va a depender del tipo de reacción que tengas, de tu sistema, y de cuánto tiempo quieras dedicarle a hacer el experimento. Pero puedes tener suerte y se alcanza de una forma rápida, o puedes no tenerlo y te va a llevar mucho tiempo. Entonces lo más desesperante es esperar a ver que algo cambie, ¿no? Si ves que no cambia, pues eso vuelve aburrido. Generalmente uno espera siempre ver cambios, para que se vuelva interesante el experimento. Sí, y la otra forma de cambiar la constante de equilibrio es cambiando la temperatura. Si cambias la constante de equilibrio y utilizas una ecuación, la ecuación de Van Hoff, para definir el delta G, pero es el delta G de la reacción, y tú lo que vas haciendo es cambiando la constante de equilibrio. Por eso son ya experimentos muy, muy específicos que uno ve ya en posgrado, en esta área en particular. Bien. Ok, entonces tenemos la relación entre delta G y la velocidad de la reacción. En realidad, la velocidad de la reacción, si tú quieres ver una reacción, lo puedes ver, puedes ver cómo aumenta una reacción cuando cambias la concentración de los reactantes. Pero tienes una constante de velocidad que es K. Entonces, una cosa es aumentar la reacción y otra es la constante de velocidad de la reacción. Son dos cosas diferentes. Entonces, la constante de velocidad de la reacción, que es K, está definida por K. Y esta es una constante de primer orden. Y te dice, bueno, depende, te dice la velocidad de tu reacción. Entonces, si tú pones una cierta cantidad de tu sustrato, pues la velocidad va a depender de esta constante. Entonces, aquí tenemos una reacción unimolecular de SP, es la que hemos estado manejando, pero puede haber reacciones bimoleculares, moleculares, etc. Entonces, es unimolecular o monomolecular y generalmente te da una velocidad de reacción de primer orden. Cuando tienes varios componentes más, cambian a segundo orden, tercer orden y así. Pero la idea no es complicarse. La idea siempre es hacerlo sencillo. Entonces, el hacerlo a segundo o tercer orden no tiene sentido porque complica mucho el sistema. Pero ya siempre es tener una reacción
unimolecular de primer orden. Siempre, siempre, siempre. Eso es lo ideal. No es bueno tener dos variables. Jamás es bueno en un experimento tener dos variables al mismo tiempo. Siempre uno debe tener una sola variable. Puedes meter dos o tres variables siempre y cuando tengas todo controlado. Pero lo ideal siempre es meter una sola variable. Ok, entonces aquí la velocidad de la reacción está dada. La velocidad de la reacción está dada por esta constante de velocidad, que es K, y la concentración del sustrato. Entonces, tú vas a ver la velocidad del cambio en la reacción por esta constante de velocidad y la concentración del sustrato. Y este tipo de reacciones unimoleculares son de primer orden. Entonces, K, como lo indica aquí, es un factor de proporcionalidad que nos indica cuánto de esta población es. Recuerden que los corchetes significan concentraciones molares, ¿no? Entonces, si está multiplicado por K, te dice qué fracción, qué parte de esta población de S va a pasar a producto por unidad de tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Cuánto va a cambiar? Y recuerden que si en el primer segundo o en el primer minuto pasa X cantidad, pues queda la diferencia y sobre la diferencia va a actuar esta constante de velocidad. Y entonces lo que pasó en el primer minuto, primer segundo, ya no va a pasar en el siguiente y así, con respecto al tiempo. Entonces no es una constante de proporcionalidad estricta como lo indica aquí. Bueno, sí lo es, pero con la salvedad de que la concentración de S va a ir variando con respecto al tiempo, porque se va a ir transformando, a menos que tú tengas un sistema que permita que S se mantenga constante. Y entonces ya empezamos a considerar otro tipo de cinéticas de reacción. Pues en simbología tenemos reacciones que se estudian por velocidad inicial, en donde lo que importa es la velocidad en la cual en los primeros tiempos de la reacción y no en los tiempos posteriores, porque esta constante de proporcionalidad está actuando constantemente y lo que se transforma en la primera ya no se transforma en la segunda y así sucesivamente. Entonces, esa velocidad, que era lo que me preguntaban, no es la misma. Aquí tengo otra presentación en donde, no, esta no es, en donde discutíamos eso, pero no está aquí. ¿Está acá? Sí, está acá. Sí, bueno, esto es lo que les comentaba. Entonces, como es una constante de proporcionalidad, todo depende de qué es lo que veas. Si ves aparición o desaparición. Aparición de producto, desaparición de sustrato. X es tiempo, Y es tu velocidad. No, bueno, este es el cálculo de las velocidades. Entonces, en los gráficos es concentración de sustrato, concentración de producto. Entonces, si tomamos la concentración de producto, en el tiempo cero, pues tienes cero producto. Es el gráfico que está abajo. A tiempo cero tiene cero producto. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, se va acumulando el producto, pero como la cantidad de producto ya no es la misma que el inicio, entonces estas curvas se van, ¿qué? Se van desviando. Y lo que importa es la velocidad inicial, que son las pendientes que se calculan con los puntos en los inicios de la reacción. Y por eso tenemos estas líneas punteadas, que era creo que lo que me preguntaban por ahí al principio, de cómo se calculan las velocidades. Entonces, estas son velocidades iniciales. Siempre vamos a considerar velocidades iniciales, porque no puedes calcular, bueno, sí se puede con matemáticas, y la gente lo ha hecho, pero no es lo más común. Lo más común es que se calculen las velocidades iniciales. Y la velocidad inicial va a depender siempre de la concentración de sustrato. Recuerden, como K, la constante de velocidad es una constante de proporcionalidad, si tú pones 0.2 micromolar, vas a tener una velocidad relativamente baja. Si le duplicas
Más allá, 0.5 micromolar, pues tu velocidad aumenta considerablemente. E igual, si sigues aumentando la concentración de sustrato, tu velocidad va a continuar aumentando. Pero noten que siempre vamos a tener esta desviación, que es lo que comentaba. En el caso que estén viendo la desaparición de sustratos, conversión a producto, que estén monitoreando el sustrato, pues lo que van a ver es una caída en la señal. Es la señal que estén monitoreando por la concentración de sustrato. Es lo mismo, vamos a tener estas líneas punteadas, que serían las velocidades iniciales, y vamos a ver cómo esto va cambiando con respecto al tiempo. Y lo que nos interesan son las pendientes. ¿Ustedes saben calcular pendientes? Sí, se lo enseñaron en la prepa, ¿no? Sí. Entonces es exactamente el mismo procedimiento de cálculo de pendientes. Aplican esa ecuación sencilla. Está bien. Nosotros lo hacemos de otra manera, por regresiones no lineales, ya una forma más. Pero regresiones lineales, perdón. Una regresión lineal de múltiples puntos y tenemos una pendiente. Y esa pendiente es la velocidad de la reacción. Entonces, la velocidad de la reacción va a cambiar por la concentración de sustrato. Pero supongamos que tú ajustas el sistema de tal forma que siempre vas a tener constante la concentración de sustrato del producto en el inicio. Entonces, cuando montas un sistema, como es este caso, es una presentación de posgrado, pero sirve para ilustrar un poquito. Entonces, montas un sistema, como el que tenemos aquí. Es una reacción de una ATPasa, utiliza ATP. Recuerden, todas las enzimas tienen la terminación asa. Entonces, dice ATP, libera fosfato inorgánico y ADP. Entonces, esta es la reacción principal de la ATPasa, la hidrólisis del ATP a fosfato y ADP, fosfato inorgánico. Y diseñamos un sistema para mantener siempre constante la concentración de ATP. Entonces, esta parte, pues bueno, esto no lo hemos visto, pero lo puedo escribir rápido. Entonces, tomas el ADP, que fue el producto de la primera reacción, lo combinas con otro sustrato, que es fosfonolpiruvato, le pones una enzima secundaria, y esta enzima actúa sobre estos dos sustratos y te sintetiza ATP. Esta es una enzima de la glicólisis. Y el ATP se sintetiza y se recupera. Y es proporcional a la cantidad de ADP que tengas en el medio, y por lo tanto las concentraciones de ATP en la reacción son constantes. Para monitorear la reacción, esto se acopla a otra reacción, donde el piruvato que se forma por el fosfonolpiruvato se acopla a la oxidación del NADH. Recuerden los cofactores, los grupos prostéticos, NADH es uno de ellos. Se oxida, se forma NADH y con la lactato deshidrogenasa. Recuerden que la lactato deshidrogenasa la tenemos en el músculo, es el que produce lactato, y al acumularse hace que nos duelan las piernas, o los brazos, los músculos que utilizamos para hacer el ejercicio extremo. Y monitoreamos la reacción en forma por absorbencia, por una propiedad de alguno de estos componentes, en este caso del NADH. Pero lo que nos interesa aquí es que el ATP, la concentración del ATP con respecto al tiempo, sea ¿qué? Constante. Y cuando logramos eso, estas líneas que normalmente se desviaban, ahora se vuelven ¿qué? ¿Líneas qué? Líneas rectas. Y entonces aquí ya no tienes que trabajar con velocidades iniciales. Pero con lo que ahora vas a trabajar son con velocidades en estado estacionario. En estado estacionario. Y en inglés se conoce como steady state. Y adivinen, nuestros sistemas multienzimáticos, enzimáticos en nuestras células, generalmente trabajan en condiciones de estado estacionario. Entonces, constantemente se mantienen ciertas concentraciones de sustratos para que las células mantengan su velocidad de
de metabolismo, ¿no? Y pueden cambiar esa velocidad, claro, pero la idea es que se mantenga. Por eso nos mantenemos vivos, porque mantenemos lo que conocemos como una ¿qué? Homeostasis. O sea, es un equilibrio en las velocidades en el cual funciona nuestro cuerpo. Y en el momento en el que se da alguna condición súbita de estrés o imprevista, pues todas estas velocidades cambian dramáticamente, de tal forma que si en un momento estaba súper relajado, contento, y las condiciones del medio cambian, en un instante tu sistema cambia todo, de tal forma que, pongamos que te vayan a robar, que te salga un perro, de esos bravos, o bien que te ande buscando tu amigo para que le pagues los 20,000 pesos que le debes, pues cambia toda tu condición metabólica y necesitas toda la energía para salir corriendo, ¿no? O bien para pelear. Entonces, todo esto ocurre en el medio, ¿no? En las células. Entonces, puedes cambiar esto, pero normalmente se trabaja en estado estacionario. Entonces, tenemos un estado en donde nuestras células funcionan el metabolismo de nuestras células funciona a una determinada velocidad. O puede cambiar dramáticamente. Entonces, lo conocemos como el control de metabolismo y está regulado generalmente por hormonas. Las hormonas cambian estas velocidades de reacción porque cierran y compuertas o bien fosforilan enzimas y eso lleva a un cambio en la velocidad. Pero bueno, más allá de esto, cuando generalmente cambiamos la concentración de sustrato, en un sistema ya con enzimas, lo que vamos a encontrar es que esta pendiente va a llegar a un punto en donde ya no va a aumentar. Por más que le pongas más sustrato, ya no va a aumentar, ya no va a cambiar. Lo mismo acá. Por más que se desplace hacia la izquierda, ya no va a cambiar. Va a llegar a un límite donde la pendiente, por más que le pongas más sustrato, no cambia. Y nos va a generar este gráfico de velocidad contra concentración de sustrato. Entonces, noten que a concentraciones de sustrato bajas, el cambio en la velocidad es casi lineal. Pero conforme vamos aumentando la concentración de sustrato, la velocidad va disminuyendo, bueno, ya no aumenta en el mismo grado y en algún momento va a alcanzar una asíntota. O sea, en algún momento ya no va a pasar de cierto límite. Cuando ya no pasa, que no se ve aquí, y eso es normal que no se vea, porque esta velocidad límite, que también se conoce como velocidad máxima, la velocidad máxima es la velocidad límite de la enzima, es la velocidad que puede alcanzar tu enzima saturando en el medio con sustrato, pues esto puede estar muy, muy a la derecha. Entonces, por eso la línea punteada que indica que no se encuentra al final del gráfico, sino se van a encontrar en algún punto en la parte derecha del gráfico. En un punto, puede ser muy lejano, la parte derecha del gráfico. Y tenemos que generalmente este patrón de velocidades, que aquí yo dibujo, o que lo pongo en puntos, te genera una línea que es hiperbólica. Es una hipérbola. Bueno, iba a escribir, pero ya está. Es una hipérbola. Entonces, la hipérbola, pues tiene su función, ¿no? La función hiperbólica. Y la función hiperbólica es la que tenemos aquí abajo. ¿Ya lo vieron en matemáticas? La función hiperbólica. Sí, profe. ¿Sí? Pues esa es la función hiperbólica. Entonces, a partir de aquí, ya todo es matemáticas en cinética enzimática. Ya no hay, bueno, desde un poquito atrás ya eran matemáticas y un poco de física. Pero a partir de aquí ya todo es matemáticas. O sea, la bioquímica aquí ya es matemáticas. Ya no hay nada más que matemáticas.
Entonces la bioquímica se vuelve netamente o puramente matemáticas. Claro, con consideraciones biológicas, etcétera, o bioquímicas, pero ya es netamente matemática. Y bueno, esta es la función hiperbólica de un patrón que es generado por velocidades de una enzima a una determinada concentración de sustrato. Entonces te genera esta hipérbola. Y la velocidad máxima se alcanza a una concentración saturante de sustrato. Y lo que sabemos es que tenemos un parámetro que se llama Km, la constante de Michaelis-Menten. Entonces, la constante de Michaelis-Menten, por ahí lo debo de tener escrito, sería este. Claro, también se conoce como el gráfico de Michaelis-Menten. Entonces tenemos el mismo gráfico. La Km, que es la constante de Michaelis-Menten, se alcanza cuando tienes, o se genera, se obtiene, se calcula cuando tienes la mitad de la velocidad máxima. Entonces, cuando tienes la mitad de la velocidad máxima, puedes calcular Km. Pero si no sabes en qué momento se alcanza la Vmax, porque esto, intersecto, llega hasta una parte del gráfico en la derecha, y no sabes en qué momento ocurre eso, pues si no tienes ese número no vas a poder calcular Km. Y ese es el gran problema para las enzimas, los que están trabajando con cinética enzimática, porque tanto la Km como la Vmax son dos parámetros enzimáticos que definen a la catálisis de toda enzima. Entonces, esos son los principales problemas con la Km y la Vmax, que no los puedes calcular de una forma directa. Pero son parámetros que tienes que calcular. Entonces, el patrón hiperbólico se puede dar, por ejemplo, aquí tengo un gráfico en donde tengo diferentes velocidades, ¿no? Y se ve bastante feo, ¿no? Pero finalmente esto me va a generar una hipérbola sin ningún problema. Si las matemáticas son feas, pero ya cuando empiezas a hacer este tipo de ajustes te das cuenta que están feas, pero pues sí obedecen las funciones, ¿no? Pero además consideran que esto es experimental, entonces no necesariamente esos puntitos caen en la hipérbola, en la línea de la hipérbola, no caen arriba o abajo, o a veces muy, muy arriba o a veces muy abajo. Entonces, lo ideal es que caiga lo más cercano a la línea hipotética de la hipérbola, y eso nos indicaría que pues, tu experimento es bastante bueno. Pero si tus puntos caen muy, muy arriba o muy abajo, o sea, de dispersión es enorme, no olvídalo, dedícate a otra cosa, ¿no? Física teórica, matemáticas, qué sé yo. Pero no entres al laboratorio, porque si en el laboratorio se requiere bastante destreza, no solamente manual, sino de agilidad mental y otras cosas, porque tienes que actuar de una manera muy, muy rápida, pero muy, muy eficiente al mismo tiempo. Y tienes que hacer otras cosas, como diseñar los experimentos, etcétera. Y eso te puede llevar mucho, mucho, mucho tiempo si no tienes esas habilidades. Y sí es como todos, a veces, bueno, algunos somos buenos en ciertas áreas, pero somos buenos en otras. Entonces ustedes tienen que decidirán en algún momento cuando vayan a hacer su estancia, tendrán que evaluar eso, de qué habilidades tienen que les pueda permitir ser exitosos en algún proyecto de investigación, ¿no? Sí, porque aquí tenemos el diseño experimental de un ensayo enzimático, y eso lo tienes que diseñar tú para obtener finalmente algo parecido a esto.
Lo que importa es el gráfico de Michaelis-Menten y la hipérbola. Entonces, bueno, sí. ¿Hay preguntas aquí? ¿Hasta aquí? Ese gráfico representa solo una enzima, ¿no? Es una enzima. Vas a tener este gráfico para cada enzima que tú trabajes. Entonces quería preguntar, por ejemplo, si tienen dos enzimas al mismo tiempo, ¿se pueden sumar las dos funciones, no sé, como f de x más g de x y sacar otra, digamos que otra velocidad máxima para las dos enzimas al mismo tiempo? Sí, sí, cuando tienes la misma, dos enzimas que llevan a cabo la misma reacción, sí ocurre eso. Pero tú puedes diferenciarlo, pues, serían contaminaciones. Cuando tienes tu enzima contaminada con otra enzima que hace lo mismo, y sí ocurre. Se puede diferenciar, una manera es como tú lo acabas de comentar, por matemáticas, y otra es también por trigonometría, que es lo que vamos a ver un poquito. Porque cada una de ellas tiene su propia velocidad límite o velocidad máxima, y cada una de ellas va a tener su propia constante de Michaelis-Menten. Entonces, esta hipérbola puede ser una doble hipérbola. El problema es que si tienes una enzima que tiene la misma Vmax y la misma Km, pues no vas a poder diferenciarlo de ninguna manera, ni con matemáticas, porque vas a tener la misma la misma hipérbola. Entonces, para diferenciarlos tienen que tener diferentes velocidades máximas y diferentes ¿qué? Km. Y lo ideal es no tenerlo, pero a veces se da que tienes contaminada tu enzima con otra que hace lo mismo. Y en ese caso, lo que se hace, por ejemplo, en el caso de la ATPasa, ¿lista? Esta es una ATPasa generalmente de membrana plasmática o de retículo sarcoplásmico. Pero cuando tú extraes la enzima, o sea, aíslas las membranas y de alguna manera te deshaces del resto. Pero puedes llevarte membranas de mitocondrias que tienen, o de vacuola, que tiene la ATPasa vacuolar y la ATPasa de zinc que sintetiza ATP, la F1 ATPasa. Y tendría así algo parecido a lo que tú comentabas, una doble hipérbola. Pero la mejor manera para evitar eso es poner inhibidores. Entonces aquí le agregas un inhibidor para la ATPasa vacuolar, entonces ya te deshaces de eso, ¿no? De la ATPasa vacuolar. O bien le agregas un inhibidor para la ATPasa de mitocondrial, la F1 ATPasa, y te deshaces de esa ATPasa. Entonces te quedas nada más con la ATPasa de membrana. Y si después quieres confirmar que esa es, pues le pones un inhibidor de esta ATPasa y ves la actividad de las otras ATPasas. Entonces, sí corresponde, ¿no? Utilizas inhibidores para eso, para descartar la presencia de otras ATPasas. Aquí nosotros utilizamos un inhibidor para la ATPasa de mitocondrial que se llama ácida de sodio. La misma ¿cómo se llama? De las bolsas de aire. Curiosamente es la misma. La misma ácida de sodio inhibe tu ATPasa mitocondrial. Interesante. Por eso no se me olvida ese ejemplo de las bolsas de aire. Porque es la ácida de sodio. Entonces, siempre le metemos aquí ácida de sodio. Y es un veneno. Es un veneno la ácida de sodio. No te das cuenta que es un veneno hasta que ves cómo se te van pelando la piel de las manos. Y eso ocurre cuando uno empieza a trabajar y entras en contacto con muchas cosas. Sí, es un poquito peligroso también trabajar en un laboratorio químico. Por ejemplo, también puedes empezar a notar que después de las lavadas tu ropa empieza a tener agujeros por todas partes. Y así nos pasa a los químicos. De tal forma que terminas con una bata llena de agujeros al final de tu carrera, ¿no? Tienes tu bata llena de agujeros. Y se da la celebración de la quema de batas. Como ya no sirven, cuando te gradúas, antes de graduarte, está la quema de batas. Una fiesta muy bonita. Bueno, pero ya nos vamos, ya se acabó el tiempo. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego.